La tarde del 12 de noviembre de 2023, exactamente a las 7:15 de la tarde, un viento frío azotó los densos bosques que rodeaban la aislada casa de campo en el norte del estado de Nueva York. La vieja casa, construida a principios de 1900, se alzaba silenciosa contra el fondo de un cielo que se oscurecía. Su desgastado exterior era testigo de décadas de duros inviernos y veranos fugaces. Dentro, Emily Carter, de 17 años, estaba sentada sola en la sala de estar. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba largas sombras en las paredes. Sus padres, Robert y Susan Carter, habían muerto apenas una semana antes en lo que inicialmente se consideró un trágico accidente automovilístico. La pérdida no le había dejado otra opción que mudarse con su hermanastro distanciado, Jason, que era 10 años mayor y a quien apenas conocía. Jason había llegado ese mismo día, en coche desde la ciudad de Nueva York, donde trabajaba como fotógrafo independiente. Se había mostrado distante. Sus pocas palabras estaban cargadas de una tensión silenciosa que Emily no podía precisar. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarse de encima la sensación de inquietud que se había instalado sobre ella como una manta pesada. No era solo el dolor. Algo en la actitud de Jason la ponía nerviosa. Siempre había sido un enigma, una figura sombría en su vida que aparecía brevemente en las reuniones familiares para luego desaparecer con la misma rapidez. A las 8 de la noche, Jason se retiró a su habitación en el piso de arriba, dejando a Emily sola con sus pensamientos. Recordó la última vez que lo había visto, hacía casi 5 años, en una cena de acción de gracias. También en ese entonces había estado retraído, pero ahora había una frialdad en sus ojos que ella no había notado antes. La mente de Emily se desvió hacia el accidente que había acabado con las vidas de sus padres. Había ocurrido a las 2:45 de la mañana del 5 de noviembre, una colisión con un árbol en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. La policía había dictaminado que había sido un accidente. Robert había estado conduciendo y la carretera estaba resbaladiza por la lluvia. Pero algo en todo aquello no cuadraba. Emily había pasado los días posteriores al funeral revisando las pertenencias de sus padres, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender la vida que habían llevado fuera de la pequeña y tranquila casa. En el ático encontró una caja con fotografías antiguas y cartas, algunas dirigidas a Jason de años atrás. Una carta, fechada el 9 de septiembre de 2018, le llamó la atención. Era de su padre, expresando su pesar por algo que había sucedido hacía mucho tiempo, algo que le había ocultado. La carta terminaba abruptamente, como si Robert hubiera dejado de escribir en medio de un pensamiento. Emily sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al recordar la fecha. Justo una semana antes de que Jason se fuera de la ciudad para siempre, a las 9:30 de la noche, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Emily decidió enfrentarse a Jason a la mañana siguiente. Necesitaba respuestas y sentía que Jason tenía la clave para cualquier secreto enterrado en el pasado de su familia. Mientras apagaba las luces y se dirigía a la cama, el viento aullaba afuera y sacudía las ventanas. En la oscuridad, Emily no podía quitarse de encima la sensación de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La mañana del 13 de noviembre de 2023 amaneció con una densa niebla que se aferraba a los árboles que rodeaban la casa de campo. A las 7 de la mañana, Emily se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Los restos de su sueño intranquilo persistían cuando se levantó. Las frías tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Abajo, encontró a Jason ya despierto, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café humeante frente a él. Tenía los ojos fijos en algo fuera de la ventana. Su rostro era una máscara inexpresiva que no delataba nada. La tensión de la noche anterior se sentía en el aire, tensa y sofocante. Mientras se preparaba una taza de té, Emily notó cuán meticulosamente Jason había ordenado sus pertenencias en la cocina. Su maleta, colocada cuidadosamente en un rincón, todavía estaba lista, un detalle extraño que no podía ignorar. Era como si no planeara quedarse mucho tiempo. No pudo evitar preguntarse qué lo había traído de regreso a esa casa remota, después de tantos años de evitarla. A las 8:30 de la mañana, ambos estaban sentados a la mesa.
El silencio entre ellos solo se rompía por el sonido ocasional de Jason hojeando un periódico viejo que había encontrado en la encimera. El acto mundano parecía fuera de lugar, casi forzado, como si estuviera tratando demasiado de parecer relajado. La mirada de Emily se posó en el reloj de la pared, el tic-tac más fuerte de lo habitual, marcando cada segundo que pasaba con un peso insoportable. A medida que avanzaba la mañana, Emily se encontró observando a Jason con atención, observando la forma en que se movía por la casa con cierta familiaridad que sugería que había pasado mucho más tiempo allí de lo que ella jamás había imaginado. Se dio cuenta de que sus ojos se detenían en ciertos puntos, como el viejo retrato familiar colgado en el pasillo o el sillón desgastado junto a la chimenea, donde su padre había pasado incontables veladas. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, comenzaron a acumularse en la mente de Emily, formando una imagen que aún no podía comprender. A las 10 de la mañana, Jason sugirió que dieran un paseo por la propiedad. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna, y la niebla todavía flotaba en el aire como un velo, apagando los colores de las hojas de otoño. Mientras caminaban en silencio, Emily sintió una extraña mezcla de emociones: dolor, confusión y algo más que no podía nombrar. Era como si el paisaje en sí mismo guardara los secretos de su familia, ocultos justo debajo de la superficie, esperando a ser descubiertos. Llegaron al borde del bosque alrededor de las 10:45 de la mañana, donde había un viejo columpio, medio enterrado en la hierba alta. Emily recordaba haber jugado allí cuando era niña, antes de que la dinámica familiar hubiera cambiado, antes de que Jason se alejara de todos ellos. Verlo trajo consigo una avalancha de recuerdos, algunos dulces, otros teñidos de la amargura de la pérdida. Jason parecía perdido en sus pensamientos mientras miraba el columpio, con una expresión indescifrable. En los días siguientes, comenzó a formarse entre ellos un frágil vínculo, basado en el dolor compartido y la comprensión tácita. A las 3 de la tarde del 14 de noviembre, Emily se encontró de nuevo en el ático, revisando la misma caja de fotografías antiguas que había descubierto antes. Jason se unió a ella. Su presencia fue un tranquilo consuelo que ella no esperaba. Juntos, examinaron los restos de la vida de sus padres, juntando fragmentos de un pasado que parecía familiar y extraño a la vez. Emily notó que la actitud de Jason se suavizaba a medida que trabajaban juntos. Él le mostró fotografías que ella nunca había visto antes, instantáneas de su padre cuando era joven, de su madre sonriendo alegremente en algún picnic olvidado hacía mucho tiempo. Fue en esos momentos que Emily vio destellos del hermano que había conocido antes de que la distancia entre ellos creciera. Pero incluso mientras compartían esos recuerdos, la sensación de inquietud nunca la abandonó por completo. En la tarde del 15 de noviembre de 2023, Emily había empezado a sentir una extraña atracción hacia Jason, una mezcla confusa de amor familiar y algo más peligroso. Era como si los límites entre ellos estuvieran empezando a desdibujarse, y no podía distinguir si era el aislamiento de la casa, el peso de su dolor compartido o algo completamente distinto. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, se encontró parada frente a la puerta de Jason, con la mano sobre el pomo. Dudó un momento. El recuerdo de la carta que había encontrado todavía estaba fresco en su mente. Las palabras de su padre habían insinuado un secreto que Jason había mantenido oculto durante años, un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo. Emily sintió la atracción de la curiosidad mezclada con el miedo. Dio un paso atrás y regresó a su habitación, pero las preguntas la carcomían. Los días siguieron pasando, cada vez más cerca de ellos, pero hundiendo a Emily en sus dudas. El 18 de noviembre de 2023, Emily supo que ya no podía ignorar la creciente tensión entre ellos. El frágil vínculo que habían formado ahora se sentía como un hilo demasiado tenso, a punto de romperse. La casa, que alguna vez fue un santuario, se había convertido en un laberinto de sombras y preguntas sin respuesta, y Emily ya no estaba segura de dónde encajaba Jason en él, o si podía confiar en él en absoluto. Cuando el reloj marcó la medianoche del 19 de noviembre de 2023, Emily yacía despierta en la cama, con la mente acelerada. No podía quitarse de encima la sensación de que algo se avecinaba, algo inevitable. Las piezas del rompecabezas estaban allí, esparcidas por toda la casa,
esperando a que las juntara. Y mientras se sumía en un sueño inquieto, el último pensamiento que cruzó por su mente fue la certeza de que la verdad pronto saldría a la luz, estuviera preparada o no. La mañana del 20 de noviembre de 2023, a las 6:45, Emily se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. La tormenta había llegado durante la noche, empapando los bosques que rodeaban la casa de campo con un aguacero implacable. El aire en el interior se sentía pesado, como si la tormenta se hubiera filtrado en las mismas paredes de la vieja casa. La inquietud de Emily de la noche anterior solo se había profundizado, y no podía quitarse de encima la sensación de que algo acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser descubierto. A las 7:30 de la mañana, Emily se sintió atraída de nuevo hacia el ático. Las cajas con fotografías y cartas antiguas se habían convertido en una especie de obsesión, un rompecabezas que se sentía obligada a resolver. El recuerdo de la carta que había encontrado días antes la perseguía. Las palabras inacabadas de su padre le roían la mente. Mientras subía las estrechas escaleras que conducían al ático, podía sentir el peso de la casa presionándola, como si contuviera la respiración, anticipando lo que podría encontrar. El ático estaba tenuemente iluminado. La única bombilla proyectaba sombras largas y misteriosas en la habitación. Emily fue directamente a la caja donde había encontrado la carta. Sus dedos temblaban ligeramente mientras examinaba su contenido. A las 8:10 de la mañana, descubrió un diario viejo, con la cubierta de cuero desgastada y agrietada por el tiempo. Las iniciales RC estaban grabadas en relieve en el frente. Robert Carter, su padre. Abrió el diario con cuidado, las páginas amarillentas y quebradizas. Las entradas estaban fechadas, abarcando desde 2016 a 2018, un periodo de tiempo en el que Jason había estado más distante de la familia. La primera entrada que leyó, fechada el 14 de junio de 2016, era un relato detallado de una relación tensa con Jason. Su padre escribió sobre las discusiones y los malentendidos que habían creado una brecha entre ellos. Pero no se trataba solo de los desacuerdos familiares habituales. Había referencias al dinero, a un acuerdo comercial que salió mal y a una creciente desconfianza. La tensión que Emily siempre había percibido entre su padre y Jason ahora parecía tener raíces más profundas y preocupantes. A las 9:25 de la mañana, Emily se topó con una entrada del 3 de diciembre de 2017 que le heló la sangre. Su padre había escrito sobre las cartas amenazadoras que había recibido, notas anónimas que le advertían que no dijera nada sobre un error del pasado. El lenguaje era vago, pero el miedo en las palabras de su padre era palpable. Mencionó que Jason había encontrado una de las notas e insistió en que no había nada de qué preocuparse, pero Robert había tenido una opinión diferente. La entrada terminaba con una frase inquietante. Los secretos tienen una forma de volver para atormentarnos. Las manos de Emily temblaban cuando se volvió hacia la última entrada, fechada el 5 de septiembre de 2018, apenas unos días antes de que Jason abandonara abruptamente la ciudad. Esta entrada era más corta, pero la urgencia en la escritura de su padre era innegable. Expresaba arrepentimiento por una decisión que había tomado años atrás, una que involucraba directamente a Jason. Había mencionado un pago, dinero para callar como lo llamaba su padre, para mantener a alguien callado. La entrada terminaba con una confesión escalofriante. Temo lo que Jason podría hacer si alguna vez se supiera la verdad. A las 10:45 de la mañana, Emily había leído el diario entero, y cada entrada añadía otra capa a la oscura red de secretos que parecía enredar a su familia. Sintió una creciente sensación de terror al darse cuenta de que la muerte de su padre podría no haber sido un accidente después de todo. El diario insinuaba algo mucho más siniestro, un pasado que tanto Robert como Jason habían estado desesperados por mantener oculto. Emily sabía que tenía que enfrentarse a Jason, pero el miedo a lo que pudiera descubrir la mantenía clavada en el lugar. A las 11:30 de la mañana, se obligó a salir del ático, con el diario fuertemente agarrado en la mano. Bajó las escaleras para buscar a Jason, decidida a obtener respuestas. Lo encontró en la sala de estar, mirando fijamente la chimenea fría y vacía como si estuviera perdido en sus pensamientos. Emily vaciló, sintiendo el peso de la confrontación que estaba a punto de desencadenarse.
Había pasado los últimos días tratando de comprender a Jason, tratando de salvar la brecha que los separaba, pero ahora se daba cuenta de que había una oscuridad en él que ella no había estado dispuesta a ver. Cuando el reloj dio las 12 de la noche, Emily finalmente se acercó a Jason, con el corazón palpitando en su pecho. Le tendió el diario, sus ojos escrutando su rostro en busca de cualquier signo de reconocimiento o culpa. La expresión de Jason permaneció indescifrable mientras le quitaba el diario y pasaba las páginas lentamente. El silencio se extendió entre ellos, denso y opresivo. Emily podía sentir que la tensión aumentaba, las palabras no dichas flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. A las 12:15 de la noche, Jason cerró el diario y lo dejó sobre la mesa. Miró a Emily con una mirada indescifrable, pero había una frialdad en sus ojos que le provocó un escalofrío en la espalda. La atmósfera en la habitación había cambiado. Cualquier vínculo frágil que habían construido ahora estaba destrozado por el peso de los secretos que habían salido a la luz. Emily sabía que había llegado el momento de la verdad, pero no estaba segura de si estaba preparada para lo que esa verdad pudiera revelar. A medida que avanzaba la tarde, la tormenta se hacía más intensa y el viento aullaba entre los árboles como una advertencia. Emily no podía quitarse de encima la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los secretos que había descubierto eran solo el principio. El verdadero peligro estaba en lo que aún estaba oculto y en el hombre que estaba frente a ella, con la clave de todo. El siguiente paso estaba claro. Emily necesitaba saber exactamente qué había hecho Jason y por qué su padre le había temido tanto. Pero a medida que se acercaba la 1 de la tarde, se dio cuenta de que descubrir la verdad podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. La tormenta no estaba solo afuera, estaba dentro de la casa y estaba a punto de estallar. A la 1:15 de la tarde del 20 de noviembre de 2023, la tormenta se había intensificado en el exterior, azotando la casa de campo con ráfagas de lluvia y vientos aulladores. En el interior, la tensión entre Emily y Jason había llegado a un punto de ebullición. Después de su enfrentamiento silencioso sobre el diario, el aire entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas y miedo latente. Emily no podía apartar los ojos de Jason mientras caminaba de un lado a otro de la sala de estar, con movimientos tensos y deliberados, como un depredador preparándose para atacar. A medida que pasaban los minutos, Emily sentía que las paredes de la vieja casa se cerraban a su alrededor. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento contra las ventanas, parecía amplificarse, alimentando la creciente sensación de terror que se había instalado en su pecho. No podía quitarse de encima la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que se había puesto en marcha mucho antes de que ella llegara. A la 1:45 de la tarde, Emily se retiró a su habitación, desesperada por un momento para ordenar sus pensamientos. Se sentó en el borde de su cama. La lluvia golpeaba contra la ventana como un redoble de tambor, implacable e inflexible. Su mente corría, repitiendo una y otra vez los eventos de la semana anterior. El accidente automovilístico que se había cobrado la vida de sus padres, las entradas del diario que insinuaban un oscuro secreto, y ahora la inquietante calma de Jason frente a todo eso. Cada detalle parecía encajar, formando una imagen que Emily tenía demasiado miedo de reconocer por completo. Miró el reloj de su mesilla de noche, las 2:05 de la tarde. Al darse cuenta de que estaba sola en la casa con Jason, sin nadie más en kilómetros a la redonda, un escalofrío le recorrió la espalda. La tormenta había cortado la electricidad más temprano ese día, dejando la casa en una penumbra sombría que solo aumentaba su ansiedad. La idea de irse cruzó por su mente, pero sabía que los caminos estarían intransitables durante la tormenta, atrapándola en la casa con la única persona en la que no podía confiar. A las 2:30 de la tarde, Emily oyó un ruido que provenía de abajo, un golpe sordo, seguido del sonido de pasos. El corazón le dio un vuelco mientras se ponía de pie, y todos sus instintos le decían que corriera, pero no había ningún lugar a donde ir. Se acercó a la puerta y la abrió lo suficiente para mirar hacia el pasillo. Los pasos se hacían cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Contuvo la respiración, mientras el pulso le latía con fuerza en los oídos. Cuando los pasos se detuvieron frente a la puerta, Emily se quedó paralizada. Podía sentir la presencia de Jason al otro lado,
el aire cargado con el peso de sus intenciones no dichas. La puerta crujió cuando comenzó a abrirse lentamente, y la mente de Emily se llenó de posibilidades, ninguna de ellas buena. Pero entonces, tan repentinamente como habían comenzado, los pasos se alejaron y volvieron a avanzar por el pasillo. La puerta permaneció entreabierta, dejando a Emily en un estado de mayor conciencia, con todos los nervios de punta. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad, que necesitaba enfrentarse a Jason antes de que lo que fuera que estuviera planeando se hiciera realidad. A las 2:45 de la tarde, Emily bajó las escaleras con pasos cuidadosos y deliberados. La sala de estar estaba vacía. El único sonido que se oía era el goteo constante del agua de una gotera en el techo. El diario seguía sobre la mesa de café, con las páginas esparcidas como si tuvieran prisa. Emily escrutó la habitación con la mirada, buscando alguna señal de Jason, pero no lo veía por ningún lado. El silencio opresivo de la casa la oprimía, sofocándola con su intensidad. Mientras se volvía hacia la cocina, algo le llamó la atención. Una mancha oscura en el suelo, cerca de la chimenea, casi imperceptible en la penumbra. Emily se quedó sin aliento al darse cuenta de lo que era. Su mente se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Los secretos que había descubierto eran solo el comienzo. El verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. A las 3 de la tarde, Emily se armó de valor, sabiendo que el enfrentamiento final con Jason era inevitable. Fuera lo que fuese que él estuviese escondiendo, fuera lo que fuese lo que había hecho, ella estaba a punto de descubrirlo. La tormenta que había afuera seguía rugiendo, pero la verdadera tormenta estaba dentro de la casa, gestándose justo debajo de la superficie, lista para explotar en cualquier momento. A las 3:15 de la tarde del 20 de noviembre de 2023, la tormenta había alcanzado su punto álgido. El viento aullaba entre los árboles y golpeaba la casa de campo con una furia implacable. En el interior, Emily se quedó paralizada junto a la chimenea, con los ojos clavados en la mancha oscura que ahora parecía extenderse ante ella como una sombra que se arrastraba. El silencio opresivo de la casa se vio de repente interrumpido por un fuerte estruendo procedente del sótano que le provocó una sacudida de miedo. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que Jason estaba allí, escondido en las profundidades de la vieja casa, donde siempre habían acechado secretos y oscuridad. La puerta del sótano, ligeramente entreabierta al final del pasillo, la llamaba hacia adelante con una invitación silenciosa y siniestra. Emily sabía que lo que fuera que se había puesto en marcha hacía tantos años estaba a punto de llegar a su violenta conclusión. A las 3:20 de la tarde, Emily bajó las estrechas escaleras que conducían al sótano, cada paso más pesado que el anterior. El aire se volvió más frío, húmedo con el olor a tierra y moho. La luz tenue de una única bombilla desnuda parpadeaba en lo alto, proyectando sombras retorcidas sobre las paredes de hormigón. Cuando llegó al final, vio a Jason cerca de un viejo banco de trabajo, de espaldas a ella. Sus movimientos eran frenéticos, como si estuviera tratando de ocultar algo. Emily se quedó sin aliento mientras se acercaba un paso más. Sus ojos se acostumbraban a la luz tenue. Allí, en el suelo, al lado de Jason, había una tumba pequeña y poco profunda, excavada a toda prisa en el suelo de tierra del sótano. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que no era una tumba común. Era el lugar de descanso final de la verdad que Jason había intentado enterrar con tanta desesperación. Y ahora estaba a punto de ser descubierta. A las 3:25 de la tarde, Jason se volvió hacia ella, con una mirada desencajada, mezclada con miedo y desesperación. La oscuridad que había percibido en él estaba ahora totalmente expuesta, cruda y aterradora. La mente de Emily trabajaba a toda velocidad, juntando los fragmentos del diario, las cartas y la mancha del piso de arriba. La verdad la golpeó como un puñetazo. Jason había estado involucrado en la muerte de sus padres, y este sótano contenía la evidencia que había tratado de borrar. El pulso de Emily se aceleró cuando Jason dio un paso hacia ella. Su expresión pasó del miedo a algo mucho más peligroso. Sabía que estaba atrapada, sin ningún lugar a donde correr y sin nadie que la ayudara. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero el verdadero peligro estaba en el hombre que estaba frente a ella, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener ocultos sus secretos. A las 3:30 de la tarde,
La tensión entre ellos se rompió como un alambre tenso. Jason se abalanzó, y Emily reaccionó por instinto, agarrando una pesada herramienta de metal del banco de trabajo. La lucha fue breve, violenta, y al final fue Emily quien salió victoriosa, de pie junto al cuerpo inmóvil de Jason mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Mientras permanecía allí, sin aliento y temblando, Emily supo que esto era solo el comienzo. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias aún estaban por verse. La tormenta había estallado, pero las consecuencias serían mucho más devastadoras. A las 4 de la tarde del 20 de noviembre de 2023, la tormenta que había en el exterior empezó a amainar, y los fuertes vientos dieron paso a una lluvia fría y constante. En el interior de la granja, Emily se encontraba en el sótano poco iluminado, con la respiración entrecortada por la lucha. Jason yacía sin vida en el suelo de tierra, con la prueba final y condenatoria de sus crímenes al descubierto a su lado. El pesado silencio que siguió fue sofocante, roto solo por el lejano retumbar de un trueno que se desvanecía en la distancia. La mente de Emily trabajaba a toda velocidad. La realidad de lo que acababa de suceder se hundía como un peso sobre su pecho. Los secretos que había descubierto, la verdad sobre la muerte de sus padres y los intentos desesperados de Jason por ocultarlo todo. Todo había culminado en ese momento brutal y trágico. Sabía que no tenía otra opción que llamar a las autoridades y sacar todo a la luz. A las 4:15 de la tarde, subió las escaleras y dejó atrás el sótano y sus horrores. Al llegar a la sala de estar, Emily sintió los primeros rayos de sol abriéndose paso entre las nubes. La tormenta había pasado, pero las cicatrices que había dejado permanecerían. La verdad había salido a la luz, y ahora Emily tendría que afrontar las consecuencias, por devastadoras que fueran.